Capricornio, mi intención con este video es hacer una lectura espejo para que veamos cuál es la dinámica que se da entre tu energía y la de alguien más en específico. Puede ser una situación también, de acuerdo a lo que resuene con vos. Empecé mirando tu energía, pero lo podés invertir si suena así la historia para vos. Y las primeras cartas que me mostraron en tu energía, en tu campo, son las de postergación, comprensión y valor. Entonces el primer mensaje que se me muestra acá es que estás en un proceso de transición y que es necesario para lo que estás viviendo poder conectar con la aceptación de las cosas como son, desde tu punto de vista de el observador, desde poder ver las cosas desde un plano que no tiene que ver solo con lo que vive nuestro personaje, nuestra personalidad, nuestra identidad, sino elevarte, conseguir elevarte de eso para entender que hay un propósito mayor, hay un llamado de una energía, que es tu propia energía, que te pide poder soltarte de repetir historias que están vinculadas, no sé si solo a tu personaje, pero que son más de este plano, ¿no? Como desde lo más terrenal. Tal vez esta lectura no resuene con todo el mundo porque no todos estamos en esa misma búsqueda, ni todos conectamos con esta información. Entonces, si sentís que es para vos, supongo que vas a escuchar todo el mensaje, y si no, en libertad podés conectar con otra información que te resuene más. Pero para las personas que sí, es este proceso en donde uno se da cuenta, en conexión con su yo superior, que hay cosas que estamos postergando, pero eso que se posterga no es en la materia, en concretar cosas en la materia, sea trabajos, relaciones, proyectos, que claramente son parte de lo que venimos a hacer, pero que si falta algún componente ahí y ese componente que falta se está vinculando con esta conciencia superior, se sigue sintiendo como que estoy postergando el conectar o realmente comprometerme con esa misión o con ese propósito que siento en el alma, que realmente siento que nadie puede decirte cuál es, que es algo que vos sentís, que resuena en vos, o que te lleva a una búsqueda y esa búsqueda es perfecta. Y a través de esa comprensión es que te permitís poder salir de estructuras en las que a veces uno se quiere encajar para formar parte, ¿no? Para no estar como por fuera de lo que a veces hacen los demás o de cómo se mueve el mundo. Pero este mensaje ya es como más concreto, como si decidís comprometerte con lo que te está marcando tu alma y con la esencia de quién sos, cambia la historia. Entonces, te dicen, es un momento de transición. Por lo que se me muestra acá, como si fuera la historia que venís viviendo, cuando aclaré estas 3 primeras cartas, la primera que salió fue este As de Oros, y me dijeron como nueva oportunidad. Entonces, quizás diste una nueva oportunidad a un vínculo o a esta situación de la que estamos hablando, o la que queremos como profundizar en información. Te diste o le diste a esta persona una nueva oportunidad, construir desde cero. Quizás es una persona nueva, ¿no? Capaz es una nueva oportunidad al amor.
Y digo puntualmente el amor y no lo abro como a otro tipo de vínculos o situaciones porque me muestran el 2 de copas. De todas formas, esto puede ser como una parcería con alguien desde otro punto de vista, como resuene para vos. Pero hubo un movimiento de tu parte a abrirte, a apostar, a construir nuevamente en una construcción de amor, de vínculo, de situación en conjunto con un otro, o seguir apostando a esto. Pero me muestran una torre. La torre siempre es destrucción de estructuras. Esas estructuras se van a reflejar en el afuera, el movimiento de la torre, de ese rayo que cae, pero principalmente es lo que nos hace recalcular ideas, pensamientos, lo que creemos que es sólido, que es estable y que está en una base, y que cuando vemos que se destruye o empieza a moverse, nos hace ir hacia adentro para ver entonces por qué eso no era sólido, no era estable, por qué esta torre está. Y siento que se te viene a la cabeza algo de por qué me está pasando esto de nuevo. ¿Por qué por más de que yo quiera construir o intentar o llevar el amor que tengo, el amor que siento hacia este vínculo o vínculos, por qué se vuelve a presentar la torre? Y siento que esta torre tal vez no es tanto algo que se presenta en el externo, como por ejemplo que la otra persona te proponga terminar la relación o que pase algo en la relación que realmente sea como no puedo seguir con esto, sino que esta torre es interna y tiene que ver con esta comprensión, con esta búsqueda más profunda y más sutil de la conexión de tu chispa divina, del ser que sos y lo que está viviendo acá en la tierra. Entonces eso te lleva a un final de ciclo y siento que es nuevamente un final de ciclo. Lo que me llevó a eso fue como miré esta carta, miré estos lazos que están atados en estos laureles y es como siento que ya cerraste en algún momento una comprensión, una forma de ver el mundo o de eso que sentías que era tu búsqueda todo el tiempo, probablemente en formato de el amor ideal o de querer construir. Quizás en algún momento cerraste eso para enfocarte en un propósito y ahora le diste una nueva oportunidad, porque creo que cada vez que hacemos un proceso interno, hay algo que nos hace volver a intentar cosas porque sentimos, ahora ya estoy viendo las cosas desde otro lugar, tengo otro nivel de conciencia, entonces quiero explorarme con un otro en este nuevo nivel de conciencia que tengo. Entonces siento que ahí se abre de nuevo un ciclo y así probablemente si resonás con este mensaje fuiste intentando desde las distintas perspectivas y una vez que integraste aprendizajes en tu búsqueda, que la siento muy interna, ¿no? De espiritual, conectada, todo es espiritual, pero como que tu propósito haya sido mucho tu sanación, tu integración de aprendizajes, y cada vez que te sentiste en un otro escaloncito de nivel de conciencia, volviste a dejarte llevar por ese deseo que es súper válido de la conexión. Pero ahora de nuevo estás en este momento en donde un ciclo se cierra y te lleva hacia la claridad, te lleva hacia la comprensión. Entonces algo se corta. Cuando aclaré qué significaba la torre o qué me estaban mostrando con la torre, fue que estás saliendo de un bloqueo interno, ¿no? De el no ver,
esta carta que tiene la venda en los ojos, hacia avanzar hacia aguas más tranquilas, hacia otro destino, hacia tu destino. La torre viene a generar eso y por algún motivo yo estoy sintiendo que esta energía no es en el concreto. Para algunas personas puede llegar a serlo, como algo que pasó concretamente en un vínculo, hace que ese vínculo se termine, entonces yo salgo de una cierta confusión mental y me voy hacia mi claridad, hacia la búsqueda de mi eje, volver a eje nuevamente, volver a centrarme en mi energía personal y en la construcción de lo que quiero en un nivel de compromiso para con la vida, no solamente con un otro, con un compañero, con una compañera, sino lo que estoy esperando de la vida, lo que siento que vine a hacer tal vez al mundo, ¿no? En toda esta energía sentí mucho que se te está guiando a la conexión con la información de tu tercer ojo, con la información de que te da tu intuición. Entonces siento que esa torre lo que viene a hacer es a confirmar intuiciones que tenés, inclusive por más de que esto estuviera o esté siendo sólido. Por más de eso que apostaste o que estás queriendo crear en apariencia, en lo cotidiano está, yo miro al lado mío y esa persona está, me da amor, es mutuo, es una conexión de almas, pero lo que sentí acá fue como cuando vos sentís que esto es lo que deseas, que es tu sueño, pero una vez que lo estás viviendo, estás abriéndote esa conexión y estás poniendo toda tu apuesta en esa conexión, aún así sentís que falta algo, pero eso que falta no es en el externo, sino en la conexión, como ir más profundo, ir más al centro, y por eso digo que es mucho, este mensaje tiene que ver mucho con una conexión con tu ser. Cuando fui aclarando un poquito más esta energía de la torre, me mostraron la luna. Acá es donde siento que es como una invitación a ir más profundo. Y yo sé que para las personas que están en este proceso de autoobservación, se siente como cada vez uno va avanzando con más capas, y uno cuando piensa que llegó ya a la sanación, a la comprensión de algo, hay otra capa y así sucesivamente, y acá nuevamente es una invitación a ir un poco más profundo. Y esto está conectado a este ciclo que se cierra, y es esa profundidad que te lleva al entendimiento de que es necesario una vez por todas soltar cargas, soltar pesos que no te corresponden y dar final, son 2 cartas 10, concluir un ciclo que, si bien puede que en este caso sea nuevo o haya sido una nueva oportunidad acá, pero es un ciclo que energéticamente es igual a otros ciclos que viviste. Vos te abrís desde una nueva comprensión, desde una nueva conexión con tu ser, con tu verdad, te abrís a esas conexiones, pero una vez que estás en esa situación, hay algo que te dice que no es lo que estás buscando, que tu búsqueda es más profunda que la conexión con un otro, porque en realidad lo que se siente como ese deseo o esa sensación de quiero compartir el amor que tengo, uno lo interpreta en este plano como el entregar amor a otra persona y vincularte y tener tu familia o construir desde ese lugar, y en realidad, si uno va un poco más profundo, es el deseo del alma de integrar las polaridades, de integrar las energías masculino y femeninas en sí misma.
Entonces cuando lo tomamos como, estoy en conexión con lo que quiere mi corazón, con lo que desea mi alma, entonces siento que, es abrirme a conectar con un otro, es una interpretación como si fuera esta información que llega, pero la mente la procesa en lo conocido, en lo que puedo hacer en la materia, y el alma está diciendo es un poquito más profundo. Y es conectar, como recibir la llave. Acá este pajarito le está dando la llave a esta mujer, un águila o no sé qué. Es como si fuera que en este proceso es a través de esta comprensión y la comprensión del valor y de la energía que sos en esencia, es acceder a tu verdad, acceder a la conexión con tu ser y por lo tanto con una otra sensación de poder interior que te lleva a la exploración del mundo, pero en conexión con quien sos y no con quien querrías ser quizá para poder encajarte en lo profundo con esos otros, con quienes quisiste conectar. Es como si fuera, porque esta palabra que se te marcaba mucho de la aceptación, es como si fuera que aceptar realmente la conciencia de quién sos trae en ese paquete la aceptación de que hay ciertas cosas en la vida, en el día a día, en la construcción de lo cotidiano, que no van a resonar con tu alma en lo profundo. Que claramente igual son aprendizajes súper valiosos porque sigue siendo conectar desde el amor con otros y que eso sigue siendo aprendizaje de cómo uno se vincula, de cómo también se distorsiona la información cuando en vez de pasar por el corazón pasa por la mente y por el personaje y por el ego. Donde empiezan los conflictos cuando bajo un poco desde esta frecuencia y vuelvo a integrarme o a quedarme solo en la percepción de esta identidad que creé en este plano. Por eso digo que no es una información que sienta que pueda ser para todo el mundo o para cualquier persona que llegue, o sí, si llegan a este video, sí. No sé, es de acuerdo a la resonancia de cada uno. Entonces, eso es lo que se te está marcando a vos. Por otro lado, la persona o situación que se está vinculando con vos me muestra como primera carta celebración, que es esta celebración, unión, encuentro con un otro. Y creo que lo que se me muestra acá es como la primera energía inicial respecto a vos, respecto a este vínculo, es celebración, es festejo. Y después la carta de política y la carta de moralidad. Entonces en la superficie lo que siente o lo que le generó a esta persona este encuentro con vos es una celebración. Pero hay otra cara por detrás que está conectada a una moralidad. Y siento que esa moralidad en este caso tiene que ver con lo que no se permite mostrar. Entonces, no es que está fingiendo o fingió esa celebración en el encuentro con vos, en lo que puede crear o construir con vos, sino que hay aspectos internos de esta persona o en esta situación que no está mostrando, a los que no le está llevando luz internamente y por lo tanto no los está mostrando para con vos. Y siento que también cuando fui aclarando de tu lado respecto a este vínculo,
siento que esa energía se puede percibir como cuando, si vos estás muy conectada con tu intuición, por esto me marcaba en el tercer ojo, siento que vos podés ver a esta persona y sentir que hay algo que no es claro en el fondo. No porque no siento realmente como una energía de me traiciona, está con alguien, no desde ese lugar, sino de sentir que esa persona no se muestra completamente genuina, pero también porque esta persona siento que no entró a su profundidad como para conocerse en ese nivel. Y cuando aclaro esto me muestran de nuevo como primera carta, aclarando estas otras, este 3 de copas, celebración, encuentro, comunión, pero inmediatamente después un 8 de espadas. Entonces yo pregunto, pero ¿qué es lo que hace que se genere esta energía ante un encuentro, ante una celebración, algo que le genera felicidad, disfrute, conexión? Porque instantáneamente después 8 de espadas. Y lo que me llamó la atención en esta carta es que esta imagen puntual tiene todo este límite como si fuera realmente en lo corporal. Inclusive esta carta siempre me llama la atención que tiene marcado como su chakra corona, pero está cercado como por los límites de lo físico. ¿Y qué recibo de información con esto que interpreto? Que es una persona que, si bien es genuino su deseo de conectar con vos y le hace abrirse a la celebración y al festejo, hay una cierta superficialidad en el conectarse con vos, pero no porque no le vea profundidad al vínculo, sino porque no conecta con esa profundidad en sí mismo, en sí misma. Su campo energético está como si fuera limitado a este plano, a esta realidad. Hay algo energéticamente que no le permite conectar con algo superior y por lo tanto conectar con su ser y por lo tanto vivir su vida desde esa conexión, de traer la conexión de su yo superior a vivir a este plano y poder tener esa experiencia más profunda. Respecto a estas partes de mostrarse con una máscara, de caer en la moralidad, también esta jaula, y por lo tanto si yo estoy en una actitud de moralidad, quiere decir que filtro lo que hago, lo que digo, cómo me comporto frente a la persona. Y si esta persona siente felicidad respecto a vos, a esta conexión, también va a querer mostrarse de una forma, primero como un rey de bastos. Sentí una energía parecida a la lectura de Sagitario, por si te estás vinculando con un Sagitario o hay algo de este signo que tenga que ver con tu historia. Por un lado, como presentarse como este rey de bastos, ¿no? En esta conexión con el fuego, con el deseo, con la energía sexual, con como el instinto, el impulso, más desde ese lugar, y también como instantáneamente como esta energía del emperador de mostrarse firme, de mostrarse sólido. Entonces siento que su máscara tiene que ver con esto. Su máscara es como lo que vos podés ver en lo concreto, es esta forma de relacionarse desde el me muestro firme en esta conexión de mucho conexión con el placer, con el disfrute, con la celebración misma, que sale 2 veces. Después tiene la carta de la rueda de la fortuna, y acá es donde veo esta otra parte, porque la rueda de la fortuna es una energía que genera un cambio, pero que también tiene que ver con el destino, ¿no es cierto? Con lo destinado. El cambio no es azaroso, el cambio siempre es
un punto al que se llega en la línea de tiempo en la que uno está y se genera un cambio, una apertura de caminos que es necesaria. Y este cambio que es necesario para esta persona tiene que ver con la conexión con sus emociones. Acá me muestran un rey de copas. Ese rey de copas está conectado con un 5 de copas, con su pasado, con haber sentido dolor, angustia, pérdida, duelo, con algo de su pasado que lo hizo entrar en esa energía del sinsentido quizá, del solo enfocarme en el lado negativo de la vida porque perdí algo y no veo lo que todavía tengo y lo que todavía puedo construir. Su lado más profundo, en conexión con sus emociones, todavía le está pidiendo a esta persona que conecte con esta escena y le pueda llevar equilibrio, le pueda llevar templanza, pueda integrar este aspecto, porque no es negar su aspecto fuego, por ejemplo, su pasión, su deseo, o lo que esté más vinculado a lo corporal, sino que hay una parte que por esto, ¿no? La cuestión de sentir que frena su energía solo hasta cierto aspecto, como si fuera esto, ¿no? Esta información. Nosotros tenemos distintos cuerpos. El cuerpo físico de la biología es uno, pero tenemos otros más. Entonces, si yo solo me bloqueo a sentir en mi biología, no conecto con el plano emocional, con el plano energético, con lo espiritual, y es lo que siento que necesita a través de este cambio integrar. Si vos te identificás como una persona, supongo que sí, si llegaste a este punto de la lectura y no pasaste a otra, siento que te identificás con esta búsqueda de propósito y de tu conexión. Me es raro decir conexión espiritual porque todo es espíritu. Por más de que uno quede solamente vinculado a lo físico, a lo corporal y demás, no quiere decir que el espíritu no está en vos, que somos espíritu, somos energía. La diferencia es si hacemos este proceso de conectar desde la alineación de los chakras, ¿no? Pero desde esta apertura del chakra coronilla con otros planos, con lo sutil, y le hacemos espacio y permitimos que nuestro ser, que nuestro espíritu ingrese y se sostenga dentro de nuestra biología y acompañe el proceso desde esa visión. Eso siento que en este momento de mi propia conciencia es como yo lo puedo explicar. Quizá en otro momento lo siento distinto, ¿no? Creo que ese es el objetivo. Entonces, esta persona en este momento está identificado con su corporalidad, con su deseo, con su pulsión sexual, con todas estas cosas, y creo que entonces cuando vos te vinculás con esta persona, estando vos en una otra frecuencia, en conexión con otros campos, con tu campo energético, con tu espíritu, o en esa búsqueda o desde esa perspectiva, creo que acciona que esta persona sienta o se vuelva consciente de lo que evade dentro suyo. Cuando pregunté sobre esto me mostraron el colgado, que es exactamente esto, colgarse para ganar otra perspectiva, para ampliar la visión, para expandir la conciencia, para dejar de ver solo desde el personaje, para poder integrar información y tener una visión distinta del mundo.
Pero eso implica tener que integrar, ver, percibir, abrirse a sentir el dolor que siente o que encapsuló dentro de sí mismo para no tener que sentirlo, hacerse cargo, revisarlo, procesarlo. Esto implica trabajo interno. Entonces, tal vez mismo tu presencia, este vínculo, lo que le genera a esta persona es tener que tomar una decisión, pero esa decisión, más allá de si es vincularse con vos o no, o comprometerse en el vínculo o no, tiene que ver con una decisión interna, con si va a conectar con esta energía del 3 de espadas o no, con si conecta con ese dolor o no, si se hace cargo o sigue desde la búsqueda de los placeres de la vida, porque claramente cuando uno está desde esta celebración, desde quizás estos placeres más mundanos, que por ser mundanos no son, no es para minimizar ni criticarlo, ¿no? Para algo están, para algo estamos en este plano, para disfrutar esto también. Pero si solo nos quedamos enganchados en esto y siempre es una búsqueda de sentir placer, disfrutar, tener relaciones sexuales porque eso es lo que me da vida, lo que me entusiasma, está perfecto, pero siento que hay un deseo suyo interno, su alma le está pidiendo la integración y el equilibrio con otros aspectos. Y ahí está la decisión de si quiere profundizar o no. Y cuando pregunté como sobre qué también debería profundizar, es el mensaje sobre si seguir sosteniendo este patrón de huida al dolor. Este dolor puede que lo haya tenido, ¿no? Claramente en este pasado, y que a lo que lo llevó a una actitud de huirle al dolor. Entonces, el nivel de compromiso y profundidad que pueda tener para con un otro, también siento que es un poco más limitado. Porque mientras más entro en profundidad con un vínculo, con una otra persona, más conozco lo que la otra persona está sintiendo, lo que es el mundo interior, las profundidades del otro, más responsabilidad afectiva necesito tener para con el otro, pero también conmigo. Entonces eso empuja a la persona a posicionarse en un lugar que no necesariamente está preparado para dar ese paso, para tomar esa elección ahora. Siento que desde esta persona, el sentir la energía del otro, conectar, si vos realmente no fuiste con sinceridad a conectar con este vínculo, a apostar como se muestra acá, a apostar en el amor, en una conexión que sabés que es de alma. También siento eso, que si vos estás vinculándote con esta persona es porque no sentís que sea un vínculo superficial o cualquier persona, ni siquiera estarías buscando esta información para tratar de entender qué es lo que pasa en esa dinámica, si sintieras que es alguien más que te cruzaste en la vida. Entonces, si sentís que hay algo que los conecta, no quiere decir que porque esta persona en este momento esté en este proceso de haberse puesto consciente o inconscientemente este límite, no quiere decir que a nivel alma no se conozcan, no sea un vínculo significativo y no sea un vínculo destinado. Solamente que el propósito de la conexión, quizá no para toda la vida, sino en este momento, es entender
que uno debe ser fiel a sus propias búsquedas y que si vos estás sintiendo que falta algo, que te quedás como con un gusto a poco, no es por lo que te da esta otra persona, sino porque tu alma te está diciendo. Se me viene este ejemplo como si fuera, nunca jugué a los Sims, a este jueguito pero sé que es esto de como ir construyendo casa y tenés que hacer cositas de como muy del 3D, ¿no? Como tenés un personaje y tenés que ir, de mi época era el Tamagotchi, que lo tenías que alimentar y tenías que estar ahí. Es como si el alma te dijera, ya jugamos un buen rato a ese juego, de lo concreto, de las tareas del cotidiano, el alma te está pidiendo elevar la frecuencia y ese elevar de frecuencia acompaña, ¿no? El contexto se tiene que modificar a esa nueva frecuencia. Y a veces lo que duele es que queremos llevarnos nuestro entorno en ese camino que estamos haciendo con nuestra propia frecuencia, pero no podemos forzar al otro a que haga lo mismo si no está preparado. Y no quiere decir que no sea la persona correcta, sino que es súper válido también que el otro quiera disfrutar la vida desde lo más terrenal y no profundizar ahora o no profundizar nunca en aspectos que evade porque duelen. Entonces el mensaje fue eso, que esta conexión, este vínculo, este reconocerse en un otro, inclusive el reconocimiento de almas que se siente en la energía, se siente, se percibe y esta persona lo sabe, genera conflicto. Entonces, ¿qué es lo que vos, primero pregunté por vos, podés aprender o necesitas integrar como aprendizaje en esta historia, en esta situación? Mostraron la carta de dejar ir. Enfoco mi energía para avanzar sin peso hacia el futuro. Me preocupo en transformar los pensamientos o recuerdos que me mantienen anclado en el pasado y siento que todo fluye. Y siento que esta información, si la tuviera que ejemplificar con cartas, sería exactamente esto. Que era el porqué de esta torre. El porqué de esta torre es transformar los pensamientos o recuerdos que me mantienen anclado en el pasado y fluir, enfocando mi energía para avanzar sin peso hacia el futuro. Y esta persona que se vincula con vos, lo que puede o necesita integrar de acuerdo a esto que está viviendo, esta experiencia, esta relación, es valentía. Sintonizo con la grandeza que hay en mi ser, conecto con lo divino y el inmenso valor de mi alma. El porqué, el para qué de este encuentro y de esta situación es este. Entonces yo ahí aclaré un poquito más, y la valentía, además de ese reconocimiento, quería aclarar si la valentía tenía que ver con este cambio que lo llevaba a observar su dolor y esta sensación de pérdida del pasado y a conectar con sus emociones, y las formas de aclararme, de confirmarme que era eso, fue cambios, o sea, valentía para el cambio. Confío en mi proceso de cambio, recibo lo que se manifiesta en mi vida y confío en que todo pasa tal y como debe ser para mi bien. Y el aprendizaje en conjunto de ambas partes es confianza. Confío en que lo que necesito se manifiesta ante mis ojos. Reconozco el poder interno de mi ser conectado con el universo. Que así sea, así es, así será.
Yo siento que sí, que es un mensaje muy profundo de, de hacerse cargo del pedido del alma en cada caso, y que siempre que sea uno genuino con lo que necesita, con lo que quiere o con lo que quiere vivir, es perfecto. Pero también eso implica la sinceridad de que si yo siento que estoy queriendo algo más de la vida, y eso algo más que quiero de la vida es sentir que estoy en conexión con mi propósito, que mi existencia tiene un propósito y yo quiero explorarlo y ser fiel y coherente con esa energía, quizá necesito dejar ir lo que no me acompaña en esa misma búsqueda. Agradecer lo que se me muestra en este vínculo, en esta situación, pero reconectar con lo que estoy queriendo, ¿no? Con ese camino que me doy cuenta que así no sepa cuál es exactamente, dónde es, a dónde tengo que ir, pero sí de no ignorar que está esa sensación de necesito una otra cosa, y esa otra cosa no es una otra persona, es poder seguir mi camino, y seguramente en ese camino y haciendo ese proceso después van a aparecer las personas que estén en esa misma búsqueda por lo menos. Y de este otro lado es como esa integración que se le pide, es porque quizá necesita un otro tiempo para madurar la confianza y para madurar esa conexión, para abrir, destrabar, si es que está trabado, ¿no? Pero, y si es conscientemente que se puso ese límite para vivir en celebración de las cosas de la materia y demás, quizás esa es la búsqueda de su alma, quizás es lo que vino a experimentar y también es válido. Entonces agradecerse el ser espejo con un otro para poder reconfirmar lo que el alma está queriendo. Porque donde se empieza a sentir un ruido, una tensión, o donde yo estoy tratando de averiguar qué es lo que pasa, es porque hay algo que el alma está queriendo transmitir. Entonces agradecer que el otro está siendo espejo para que pueda volver a mí y pueda volver a la coherencia de mi deseo.